Muy buenas tardes, mis amados. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les engrandezca, le colme de todo bien y de todo favor. Que la paz del Dios omnipotente siempre le conduzca a pastos verdes. En esta tarde estaremos viendo Discipulado 3, con el tema 3, identificando el enemigo. Es importante que podamos entender, cuando hablamos la palabra enemigo, de qué se trata y hacia dónde tenemos nuestro objetivo para poder identificar. Ahí en Efesios capítulo 6, versos 11 y 12, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás, por naturaleza, ha sido, es y será enemigo del hombre o del cuerpo de Cristo. Se lo conoce en la Biblia como el acusador, el que acusa a nuestros hermanos, ¿no? Pero también depende, para poder identificar al enemigo, la relación que podamos tener con nuestro Señor. Es importante que tengamos una relación de amistad con el Señor. Y la relación que tengamos de amistad, esta nos llevará a identificar, y es importante que crezcamos en ciertas habilidades de la gracia del Señor, como se conocen los dones, ¿no es cierto? Es importante que en este caso la iglesia desarrolle lo que es el don de discernimiento, el don de sabiduría, don de conocimiento, es de vital importancia. El enemigo más común para las personas, crean o no en Jesús, es Satanás. El enemigo común o el primer enemigo siempre va a ser Satanás. Es enemigo del propósito de Dios en la vida del hombre. Los demonios, por lo que debemos aprender a luchar contra ellos. Es un desafío de lucha día a día, pero hay que luchar desde la sangre, hay que luchar desde la autoridad, hay que luchar desde la justicia, hay que luchar desde la verdad, hay que luchar desde los principios eternos que Dios ha colocado en nosotros, ¿no? Aunque el principal enemigo, cuando miramos la Escritura, es la muerte, ¿no? Luego viene la iniquidad, la rebelión, la maldad, luego Satanás, ¿no? Que es, yo digo, el muchacho demandado de todas estas cosas. Debemos creer que todos los demonios se sujetan a Jesús y a su sangre. Nosotros debemos entender que esta lucha, gracias a la sangre, ya fue ganada. Hoy, bajo la gracia, bajo un estilo de fe, creyendo a la palabra, nuestro enemigo ya ha sido vencido en el sacrificio de Jesucristo. Solo que diariamente tenemos un ejercicio de homologar nuestra fe, de homologar nuestra perseverancia, para en el mundo espiritual homologar que tal acechanza ya fue vencida por nuestro Señor. Lucas 10, 19, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal. He aquí os doy potestad o autoridad
o gobierno o dominio sobre la serpiente, para hollar serpiente, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es importante que podamos reconocer la autoridad que hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Esto es de vital importancia, ¿no? El grado de autoridad que usted tiene, ¿no? Es importante que usted pueda creer que sobre su vida, sobre su espíritu, a través de la fe y de la creencia en la palabra, en usted hay un alto grado de autoridad para hollar, para quebrantar o revertir toda fuerza del mal. Encontramos la palabra serpiente y escorpiones. Estos parecen, dentro de la Biblia, son sombra y figura, alusiones simbólicas a los poderes diabólicos de este siglo. A los poderes diabólicos de este siglo, ¿no? Usted ahí en su casa podrá leer el Salmo 91:13, ¿no? Pero por ahora vamos a leer Romanos 16:20. Entonces, hay una fuerza del mal operando en contra del cuerpo. El cuerpo debe ser muy entendido, muy sabio, para no caer en los lazos del cazador. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Les explico. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario siempre ha sido y es y será perfecta. Pero hay cosas en el cumplimiento que aún se deben trabajar y se deben luchar para que sean establecidas. Es verdad que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Eso es irrefutable. Eso es como está escrito. Pero cuando habla de aplastar, es que todavía hay una obra diabólica que se mueve en este sistema. Todo aquel que ha venido a Jesucristo ha vencido esta obra. Pero hay que seguir trabajando en vuestra conciencia hasta que la mente de Cristo sea perfeccionada en nuestro interior, en nuestro espíritu, y nuestra alma pueda ser evolucionada en un estilo de gracia, de reverencia, de temor y de sabiduría. Entonces es importante que aprendamos a identificar a nuestro enemigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, en ella debemos crecer. En ella debemos crecer. Aplastará pronto, prontamente, en breve, en breve. Ahora, debemos reconocer que hoy nuestro trabajo, conscientemente, como se hace hacia afuera, hay que hacerlo hacia adentro. El hombre es pecador no porque fue engendrado solamente en pecado. El hombre es pecador porque el día que en el vientre de la madre fue concebido, en el espermatozoide que lleva la vida, allí hay billones de años de eternidad, de una condición caída del hombre, porque el hombre, sobre él cayó todo el peso de la rebelión de Luzbel, de la iniquidad, de la maldad, de la muerte, etc. Entonces, todo ese peso de eternidad antes del huerto, que ya existía, las primeras rebeliones, vinieron a descansar sobre el espíritu del hombre,
tomándolo cautivo. Entonces, el hombre ha sido perdonado en Cristo, justificado, pero en la conciencia caída, la cual debe ser renovada por la mente de Jesucristo. En esa conciencia hay años luz de pecado, de oscuridad, los cuales deben ser resueltos por la fe, por la gracia, por la sangre, y huyendo de muchas cosas bajo la sangre. Entonces, es de vital importancia que podamos entender el desarrollo de nuestra vida en esta tierra. ¿Qué necesitamos desarrollar para mirar a nuestro enemigo? Una conciencia, escucha esto, que no te acuse, porque el gran problema es, uno de los enemigos más grandes es la conciencia que nos acusa. Ahora escuche esto, si usted ha sido lavado por la sangre, perdonado, justificado, identifique bien esto, por favor, identifíquelo bien. Satanás debe vivir lejos de usted. Pero hay crisis y verdades, que el hombre sigue trabajando con una conciencia caída. Y al trabajar con una conciencia caída, entonces hay grandes crisis. Ahora, la potestad que hemos recibido es para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Si caminamos en luz, guardamos la palabra, aprendemos a vivir sujeto a la mano de Dios o a la autoridad de Dios, entonces no habrá lugar para que el enemigo los dañe. Mientras mantengamos la confianza, la comunión, la identidad, el amor en el nombre de Jesucristo, entonces todos los demonios se van a sujetar. El diablo no nos puede dañar. Las tinieblas no pueden dañar a alguien que está guardado por la palabra, por la sangre, guardando la misma. Ahora, aquí hay un problema muy serio. Por su fruto los conoceréis. Somos conocidos o nos conocen por el fruto que damos. El fruto que damos, con él demostramos qué raíz tenemos y qué árbol somos y cuál es la capacidad de dar fruto. Entonces, esto es de vital importancia en nosotros, ¿no? Entonces, pero usted ha sido lleno de toda autoridad, de todo principio correcto, por favor. Una de las maneras de saber que nuestro nombre está inscrito en los cielos es cuando los demonios se nos sujetan. Jesús delegó la autoridad para echar fuera demonios a los 12 discípulos. Entonces, llamándolo a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Sobre usted reposa la autoridad de Jesucristo para hollar, para quebrantar toda obra de las tinieblas. Los discípulos, apóstoles, que hemos recibido autoridad, recordemos que discípulo significa estudiante, uno que está siendo enseñado por otro. Apóstol se refiere a un representante calificado que ha sido enviado en una misión. En una misión. Entonces el Señor dio autoridad. Entonces, llamando a sus discípulos o apóstoles, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es una autoridad delegada directamente del Padre a través de Jesucristo
a nuestras vidas. Esta autoridad tiene un fin de identificar al enemigo y echarlo fuera, ¿no? Esto es de vital importancia. En este pasaje podemos entender muchas verdades, unas verdades extraordinarias. Cuando seguimos observando la Escritura, lo miramos a Jesús frente a Pedro y Andrés, Zebedeo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Miramos aquí llamándolos a ellos y otorgándole autoridad. Esta autoridad a ellos fue una autoridad delegada, transitoria, una autoridad que estaba limitada de ir a hacer la obra y volver, porque hasta aquí todavía eran discípulos, estaban en vía de formación. Qué importante también el carácter de ser formado en una casa, de ser hijo de casa. Esto es de vital importancia, ¿no? Es sumamente. Y le dio autoridad. Jesús delegó su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos sobre los mundos espirituales, físicos, los efectos del pecado y los esfuerzos de Satanás. Está en esta era, tiene un fin Él de demostración de poder y subyugar al hombre que no quiere sujetarse a la perfecta voluntad del Padre, ¿no? De esa forma, la única forma es cuando usted rompe el principio de autoridad. Entonces, pues recuerde que es una autoridad delegada de Jesús. Miraremos, por favor, allí 2 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que somos un cuerpo al cual Dios le ha otorgado autoridad, potestad, en el precioso nombre de Jesús. Entonces aquí vamos a mirar, decía, cómo Dios habla a Pedro, a los otros, y cómo los aparta para Él. Pero un hombre apartado por Dios puede cometer hierro cuando su discernimiento aún no se ha desarrollado o el discernimiento no es correcto. Cuando miramos aquí en estos pasajes, también vamos a encontrar que Pedro es sorprendido por Satanás y quiere tratar de manipular al Señor, diciendo que no suba, que no vaya a Jerusalén, porque allá va a ser maltratado. Jesús le dice a Satanás: apártate de mí, Satanás. Lo reprende. Apártate de mí, Satanás. Y a Pedro le dice: esto te sucede por no poner la mirada, por no tener cuidado, atención en lo que se te ha ordenado, sino en las cosas carnales, en las cosas pasajeras.
Cuando hay cosas pasajeras en la vida del hombre que son dominantes, abren una puerta a las tinieblas, al sufrimiento, al dolor o al pecado, y no permite discernir con detalle y con luz, ¿no? La carne, cuando el diablo va a tentar a alguien, lo tienta en cuestiones de su propia carne, de su propia actitud, de su propio carácter no formado, no adecuado. Digamos, Satanás nos tentará de adentro hacia afuera, porque él sabrá lo que le guardamos, lo que cargamos de él en nuestra vida, que es una área pecaminosa que no ha sido resuelta, o el mensaje de redención por esa área no ha sido entendido, no ha sido comprendido, no, en esa área no se ha sufrido el trabajo de transformación. Recordemos que nuestra vida es un misterio. Hay áreas donde la palabra no ha llegado, y allí donde la palabra no ha llegado se puede convertir en un refugio, en una guarida de cosas incorrectas. Entonces las tinieblas van a apuntar a ese lugar para ver qué cargamos de ella. A Jesús le dicen maestro, rabí. El príncipe de este mundo viene. Jesús le dice, nada tiene contra mí. Otro texto dice, nada tiene en mí. ¡Ah, caramba! El problema es portar algo de las tinieblas, del pecado o de iniquidad. Ese es el peligro. Entonces, Satanás, cuando te viene a atacar, él viene a la fija, porque sabe lo que logró meter a través de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, logró condensarlo en nuestro afecto, en nuestra naturaleza o en nuestra alma. Y allí se quedó agazapado hasta que Satanás o los demonios van a aparecer pidiendo que tal cosa nosotros la multipliquemos en pecado. Entonces tienes que aprender a identificar que es tu enemigo. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene, o queréis, o es correcto. Hay un deseo pecaminoso que las tinieblas pueden ver traído y colocarlo en el alma. Ahora, tú tienes que saber que hay cosas que carga, o tenemos que saber que hay cosas que pueden durar tiempo allí, tiempo, pero un día un hombre de camino, como le llegó a David, se nos va a presentar. Y Dios quiera que el día que llegue este hombre de camino, hayamos pedido perdón y hayamos desechado tales cosas que no convienen como a santo, como a justificado, como a perdonado, como a redimido en el sacrificio glorioso de Jesucristo. Entonces, es importante que aprendamos a vivir la ley del Espíritu, aprendamos a vivir en el equilibrio de la justicia, de la gracia y de la misericordia. Ahora, escucha esto. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia no dice que a usted no le van a venir deseos malos, le van a venir los deseos malos, ¿sí? Le va a venir el deseo de pecar. Usted todavía es humano, pero cuando le venga, sepa discernir entre la derecha y la izquierda, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo
y lo bueno, o entre lo bueno y lo malo. Sepáis discernir entre la luz y las tinieblas, entre la gracia y la desgracia. Por favor, es importante que crezcamos, por favor. Entonces, los deseos les van a venir. El deseo de pecar les va a venir. Pero alguien murió por usted en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted necesita saber que tiene un enemigo que lo quiere destruir y va a apelar a cualquier concepto de vida, bueno o malo. Ahora, él viene a buscar algo que colocó años en su vida. Él no viene a buscar lo que no ha colocado. Él sabe lo que colocó en tu vida. Él sabe lo que se codició, lo que se deseó, sabiendo que era incorrecto. Cuando satisfacemos los deseos de la carne, nos volvemos contra el espíritu. Entonces nuestra carne, nuestra voluntad caída, ya no solo es nuestra enemiga, sino también del espíritu. Nuestra carne se vuelve la enemiga del espíritu cuando no quiere simplemente obedecer. Siempre vivimos haciendo lo que no queremos, pues al agradar al espíritu, la carne se queda inconforme cuando agradó a mi carne. El espíritu se queda inconforme. Si damos frutos del espíritu, sé que morir a la obra de la carne. Cuando damos fruto del espíritu, comenzaremos a morir recíprocamente a la obra pecaminosa de la carne. Entonces, no es rey. Todo lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar. Entonces debe estar la importancia que aprendamos a caminar en luz, en gracia, en obediencia, en favor, en misericordia. Romanos 8, 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué peligro, ¿no? O sea que inconscientemente me puedo volver desagradable solo porque no puedo agradar. Escucha esto. El cristiano está hecho para agradar a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tenemos que ser, personas agradables delante de Dios. Agradable. Esto es de vital importancia. Cuando miramos este pasaje, no está hablando de converso o inconverso, sino de hijo de Dios, pero que se han vuelto carnales, que han perdido la luz de la palabra, que han perdido la luz de la gracia, que han perdido favor. La carne, dice Pablo, para poco sirve. ¿Cuándo para poco sirve? Cuando hablamos de la ley del Espíritu, ¿cierto? Aquí debe comenzar a funcionar ciertas verdades importantes, ¿no es cierto? La ley de la conciencia. La conciencia debe ser trabajada, limpiada, para poder conocer y entender. Mientras mi conciencia no sea trabajada, tendremos problemas. San Juan 2, 15, 17. No
améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesito comenzar a fusionarme con la palabra, como dijo Jesús, a fusionarme con el Padre. Yo y el Padre uno somos. El mundo que tenemos hoy, hermoso, maravilloso, un día va a pasar. Un día va a pasar. Dejará de existir. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Usted es superior que el sistema y que este mundo. Pero el problema es cuando este mundo y el sistema me ha atrapado y me hace esclavo de él. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. No sigamos pues la corriente de este mundo. El problema es cuando estamos en este mundo, usted en este mundo es pasajero. Vino aquí a cumplir un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de vida. Para eso llegó aquí. Pero usted necesita aferrarse a la vida, aferrarse a reconocer quién es su amigo, Jesucristo, y quién es su enemigo, y qué porta el enemigo. Cuando nacemos de Dios y le creemos, venceremos al mundo con los deseos de Él. Con los deseos de Él. Y los deseos de este mundo no son buenos, son fatalistas. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. El propósito es que como cristianos podamos creer que hemos vencido al mundo a través de nuestra fe en Jesucristo como Señor, Redentor y Salvador. Primera de Juan 4 en adelante. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros no somos del mundo. Miren, y en ciertas áreas de la vida, el mundo le va a oír, el mundo le va a escuchar, tranquilo, no se preocupe. Identifique su propio enemigo. Su propio enemigo también puede ser una vida mundana. Ese puede ser su peor enemigo. Será su peor batalla. Pero gracias a la sangre, todo ha sido vencido. Ahora escucha esto. Mi enemigo el mundo, la carne, Satanás. Satanás, la carne, el mundo. Yo mismo. Yo mismo. ¿Por qué nosotros mismos? Pablo enseña a Timoteo y nos enseña a nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Persiste. El yo es el peor enemigo de la humanidad. El yo es el peor enemigo. La Biblia dice que el corazón
es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? Por eso debemos disciplinarnos y ejercer dominio propio sobre, escuche esto, dominio propio, diga conmigo, ahí esto está, dominio propio, repítalo esto, dominio propio sobre ciertas adversidades que se levantan y se extienden, sobre ciertos pensamientos pecaminosos, dominio propio sobre mi carácter. Mucha gente juega con el mal en vez de juzgarlo por el dominio propio y le echa la culpa a otros, engañándose él mismo. La Biblia nos habla que no podemos ser engañados, porque todo lo que el hombre sembrare, esto va a cegar. Todo. Todos tenemos que tener cuidado de uno mismo. Tenga cuidado de usted mismo en su actitud, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Aprenda a ser correcto, a ser justo. Necesito identificar mi propio enemigo si no soy yo. Necesito identificar qué fue lo que el enemigo de las almas ha colocado en mi alma, ha colocado en mi forma de pensar, en mi forma de creer, en mi forma de ver la vida. Entonces, de vital importancia, por favor, que usted observe las cosas bien, que las observe con detalle. Miramos un texto más, Jeremías 37:9. Así ha hecho Jehová, no engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. No os engañéis. Es importante para identificar enemigos que tengamos pensamientos sólidos, pensamientos afables, pensamientos de amor, pensamientos honorables, pensamientos de excelencia, pensamientos de madurez, de rectitud. Es importante. Usted no puede correr conforme la gente corre. Usted tiene que aprender a correr conforme la carrera de Jesucristo. En esta tarde quiero bendecir su vida donde usted está. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos el honor y te damos la gloria. Te damos alabanza, te damos gracia porque eres bueno, porque eres eterno, porque eres glorioso, porque eres clemente y Padre de amor. Padre, los bendigo con gracia, los bendigo con cuidado, los bendigo con amor, los cubro con tu sangre, Padre. Que cada oyente pueda descubrir su propio enemigo y que se dé cuenta a tal actitud si él mismo en sus pensamientos, en sus actitudes, no es su propio enemigo. Sean benditos por la sangre. En Jesús, amén y amén.